segundo vídeo vamos a ver la definición de matriz y las clasificaciones que hay según la forma y los elementos que la componen. Bueno, la estructura del tema que vamos a ir viendo pues es este que tenéis aquí. Primero, evidentemente, definición y clasificación. Después veremos las operaciones básicas que se puede hacer con ellas y en qué condiciones se pueden hacer y si se pueden hacer siempre. Si existe el concepto de matriz inversa y luego hablaremos pues también, aunque esto ya con vectores ya lo habéis visto en primero, pues sería más o menos combinación lineal y algo que se llama el rango que tiene que ver luego con él. Y en el segundo bloque de este tema pues hablaremos de determinantes. En el momento no hablaremos nada y pasamos a definirlo. Bueno, la definición de matriz, la definición matemática es un poco más compleja, pues vamos a dar la definición menos formal, que es la que vamos a trabajar nosotros, y es bueno, una disposición de elementos en forma de filas y columnas. Recordad que en la introducción veíamos lo de las tablas. Pues bueno, si a la tabla le quitáis lo que son las líneas que forman la tabla y le ponéis estos paréntesis que aparecen aquí, grandes, que engloben a todo, pues tendríamos lo que sería una matriz. Bueno, para denotar a los elementos se les llama siempre con subíndices, donde el primer subíndice indica la fila y el segundo subíndice indica la columna. Es decir, el elemento 1, 2 es porque está en la fila 1, columna 2. El elemento 3, 2, como está marcado aquí, sería la fila 3, columna 2, y así sucesivamente con todos. Puedo tener n filas y n columnas, es decir, no tienes por qué tener el mismo número de filas que columnas. Y si la queremos escribir de una forma más resumida, se puede escribir así, simplemente poniendo a sub i j de forma genérica. Lo normal es que nosotros cuando definamos una matriz, pues la definamos una sola vez y luego si tenemos que llamarla, la llamaremos con letras mayúsculas, generalmente de principio de abecedario, A, B, C, D. Puede ser cualquier letra, hay alguna letra que se reserva pues, para una matriz especial, pero lo normal es que la denotemos con letras mayúsculas. Cuando hablamos de la matriz, si tiene m filas y n columnas, diremos que la dimensión de la matriz es m por n. Y lo diremos así, no diremos el total. Imaginemos que tiene 4 filas y 3 columnas. No diremos dimensión 12, diremos 4 por 3, porque de paso estamos indicando cuántas filas y cuántas columnas tiene. Y luego algo que es muy evidente, si tenemos dos matrices que son iguales, es porque las dimensiones son iguales y los elementos que la ocupan en la misma posición también son iguales. Es decir, el elemento que ocupa la posición 1, 1 tiene que ser igual en la otra matriz. El 1, 2 igual que la otra matriz. Y simplemente, pues bueno, por comparación veremos si son exactamente iguales o no. Bueno, vamos a ver algún ejemplo para que lo tengamos más claro. Aquí tenemos un par de ejemplos de matrices 3x3, 3 filas y 3 columnas. Entonces, estas serían dos matrices de igual dimensión, pero evidentemente distintas. El 2 no es igual al 4, el menos 1 no es 7 y así sucesivamente. Podría haber algún elemento que coincidiera, pero para que sean iguales tendrían que ser todos los elementos iguales. Otro ejemplo sería esta, una matriz 3x2, quiere decir que tienes 3 filas y 2 columnas. Entonces, por ejemplo, el 6 sería el que ocupa la posición 3, 1, es decir, sería el elemento 3, 1. El menos 3 sería la posición 2, 2, segunda fila, segunda columna. Es importante que tengamos claro lo de las filas y columnas porque para operaciones es importante que tengamos claro cuál es la dimensión de cada una de las matrices. Bueno, para que veáis un ejemplo sencillo de cómo usar las matrices, que es muy parecido a lo que vimos en los ejemplos anteriores, pues supongamos que tenemos 3 personas, Juan, Ana y Elena, que compran diferentes elementos, bocadillos, refrescos y pasteles. En las frases tenéis descrito lo que han comprado cada uno. Bueno, si esto quisiéramos reflejar en una tabla, pues pondríamos, aquí serían los bocadillos, refrescos y pasteles, y en las filas serían las personas. Bueno, pues ahora de esa tabla solo me quedo con los datos. 2 bocadillos, un refresco, un pastel para Juan, uno de cada para Ana y un bocadillo y un refresco y ningún pastel para Elena. Bueno, pues esta sería la matriz que definiría lo que ha comprado cada uno. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? Pues que yo puedo representar en filas y columnas lo que yo quiera. Es decir, si en vez de poner las personas por filas y lo que han comprado por columnas lo pongo al revés, evidentemente la matriz cambia y eso es importante cuando operemos. Tienen que tener
aparte de las condiciones de las dimensiones, tendrán que tener el mismo concepto para poder operar. Si yo ahora en otro ejemplo lo pongo al revés, no podría sumar, por ejemplo, directamente. Luego es importante que aunque yo sea quien establezca dónde pongo cada cosa, luego hay que tenerlo en cuenta a la hora de operar. Cuando lleguemos a operaciones, pues revisaremos todo esto que estoy diciendo. Vamos a clasificar las matrices según la forma y hay varios conceptos. Bueno, el primero, una matriz fila, evidentemente es que solo tiene una fila. Entonces sería una matriz 1 por 5, una fila, 5 columnas. Matriz columna, pues parecido, solamente tiene una columna. En este caso sería 3 por 1, 3 filas, una columna. La matriz cuadrada es porque tiene mismo número de filas y columnas, 3 y 3. Y además, cuando es cuadrada, exactamente igual que ocurriría con un cuadrado en geometría, tiene dos diagonales y tenemos la diagonal principal, que es la que está ocupada por los elementos 1, 1, 2, 2, 3, 3 y así sucesivamente, su será más grande, y la otra diagonal pues se llama diagonal secundaria. Eso también va a ser importante a la hora de hacer operaciones con las matrices. Bueno, pues tenemos la fila, insisto, una sola fila, la matriz columna, una sola columna, y la matriz cuadrada, que tiene tantas filas como columnas y donde puedo establecer lo que es la diagonal principal de secundaria de la matriz. Tenemos una matriz simétrica si los elementos que están a los lados de la diagonal principal son iguales. Para eso, por supuesto, tiene que ser una matriz cuadrada. Si lo hacemos teóricamente, diríamos que un elemento IJ tiene que ser igual al elemento JI. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, este que sería elemento 1, 2 y J, le intercambiamos las posiciones, pues el 2, 1 tiene que ser exactamente igual que él. Bueno, y así ya veis como todos, ¿no? El elemento 3, 1 y el 3 y el 1, 3 serían iguales y el resto también, el 2, 3 y el 3, 2. Los elementos de la diagonal principal pueden ser todos distintos. Bueno, pues eso sería simétrica. Digamos que sería simetría respecto de la diagonal principal. Sería la forma de decirlo. Y también tenemos la matriz antisimétrica, que es parecido, pero cambia los signos. Es decir, que los elementos de la fila y columna J es igual que el elemento de la fila J columna I, que es al revés, pero cambiado de signo. Si aquí hay un 2, aquí tiene que haber un menos 2. Si aquí hay un menos 4, aquí un 4. Y si aquí hay un 3, aquí un menos 3. Y en este caso, por obligatoriedad, porque no hay ningún número que cambiado de signo sea igual que el mismo, salvo el 0, la diagonal principal tiene que estar formada por todos ceros. ¿Vale? Entonces, la antisimétrica, la diagonal son todos ceros y los elementos cambian de signo. Y en la simétrica, la diagonal puede ser cualquiera y los elementos tienen que ser iguales. Si clasificamos la matriz según los elementos que la componen, hay otra clasificación. Todo esto ya son cosas que van saliendo a lo largo de los ejercicios y que tenerlos presentes siempre. Bueno, una matriz nula, pues evidentemente será aquella en la cual todos los elementos sean 0. Da igual la dimensión. Aquí tenéis una dimensión 3×3 y aquí una 3×2. Bueno, pues serían todos 0. Se suele denotar con la letra O, pero da igual la letra que le pongamos. La O, más que el 0, la O, porque siempre la llamaremos con letras. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todo elemento que no pertenezca a la diagonal principal son nulos. ¿Vale? Por ejemplo, esta. Una matriz 3×3 es cuadrada y todos los elementos que están fuera de la diagonal, todos tienen que ser 0. Esto sería una matriz diagonal. Una matriz escalar sería una matriz diagonal, pero en el cual todos los elementos de la diagonal son iguales. Por ejemplo, esta. Todo así. ¿Veis la diferencia, no? Aquí pueden ser cualquiera y aquí tienen que ser todos iguales. Da igual el número, pero todos iguales. La matriz unidad o identidad, pues es una matriz diagonal escalar, es decir, tiene que ser diagonal, solo hay elementos en la diagonal principal, tiene que ser escalar, solo puede haber números iguales y además esos números tienen que ser 1. Sería la matriz de identidad. Esta es importante porque es, digamos, el elemento neutro para una de las operaciones. Y como es importante, la anotaremos siempre por la letra mayúscula I. A veces, si no queda claro, se le puede acompañar de un numerito. Ese numerito indica el número de filas y columnas. Recordad que como tiene que ser cuadrada, basta decir un número, 3. Ya se sobreentiende que es la matriz 3×3. No hace falta indicarlo en todo momento. Y si pusiéramos I sub 4, querría decir que es una matriz 4×4.
Si no ponemos nada, quiere decir que es la matriz unidad o identidad de la dimensión de matrices cuadradas que estamos trabajando. Es decir, si todas las matrices son 5 por 5 y yo llamo con la letra I y no indico el 5, se sobreentiende que es la I5, porque es la que estamos trabajando para todas las matrices. En cuanto haya cualquier duda, siempre hay que indicar el número de la dimensión de la matriz. Y luego tenemos dos casos que serían matriz triangulares. Una es superior y otra es inferior. Bueno, pues la superior quiere decir que todos los elementos que están por encima de la diagonal pueden ser no nulos y todos los que estén por debajo son cero. O sea, es superior porque solo hay elementos distintos de ceros en la parte superior. Y en consecuencia será inferior aquella en la que en la parte superior sean todos ceros. Todas las demás elementos pueden ser cualesquiera. Bueno, pues hasta aquí vamos a ver la clasificación y en los siguientes vídeos veremos las propiedades.